Bueno, muy bien, muy buenas noches, estimados oyentes. Hoy de nuevo con Martín Ochoa, porque cómo no. Juanca, un placer compartir de nuevo contigo y con las personas. Ya llevamos más de un año, ¿no? Vamos como para año y qué, casi año y medio. Casi año y medio de... Me salió hasta el perrito. Mira, Klaus, venga para acá, mira, aquí está Klaus. Él también quería estar los domingos. También, aquí se está dando su pantallazo con nosotros. Genial. El famoso Klaus, a ver. No, y además todo posudo, el hombre. Qué bello es que está. Y ya llevamos un año, Juan, en estos trajines, aquí ayudando a crear una conciencia astrológica más acorde con la nueva forma de ver la vida, ¿no? Con la nueva visión planetaria que está surgiendo, porque este coronavirus o todo el tema ha sido como cuando el campesino, el efecto de Saturno-Plutón es como cuando el campesino está arando la tierra, tiene que revolcar la tierra, oxigenar la tierra, escarbarla, sacar, salen las lombrices y luego le tira las semillas para que empiece a emerger la nueva cosecha y estamos en eso, en ese proceso de revolcar, sacar a la luz muchas cosas que estaban escondidas, no resueltas, para oxigenarnos, para también quitarnos patrones o esquemas que tenemos desde nuestras creencias, desde nuestra infancia, la cultura en la cual nacimos y lo que traemos de temas no resueltos de otra vida y tenemos una oportunidad maravillosa en este sacudón y por eso colocamos este tema, ¿no? Los niveles de interpretación que pueden darse en la carta natal, porque depende la forma en que la persona se conecte o se sintonice con lo que le está ocurriendo o que en realidad es un sistema de creencias, pues así como se lo cree es como lo va a crear afuera y lo va a resolver. Sin duda. Y precisamente, pues, qué bueno traer este tema de los niveles de interpretación de la astrología, porque esto nos permite, digamos, como ver también la historia de la astrología y del astrólogo. ¿Sí? Yo creo que los astrólogos se han determinado en sus fortalezas en algunas de estas tres líneas de interpretación de las que vamos a comentar, que son esos tres niveles, ¿no? El nivel teleológico, que realmente lo que representa es el sentido que tiene en profundidad el aspecto, el sentido emocional, la interpretación emocional, que va más como por la psicología y va más como para entender emocionalmente esos aspectos o esos tránsitos o esas progresiones a nivel emocional que me están trayendo. Y finalmente el nivel físico y material, que es donde está la fama de los astrólogos de la fama Predicción, de predicción, de adivino. de adivino de mancia, que estaba más dirigido hacia los eventos físicos, eventos como tal, que muestran un antes y un después. Eh, Sin embargo, hablar de estos tres niveles de interpretación es muy importante porque yo diría que la época actual tiene más que ver con la interpretación en lo emocional y en lo teleológico que incluso en los niveles físicos, en los eventos. Quedarnos solamente en los eventos hace perder mística y profundidad a este lenguaje hermoso de los cielos. Sí, y hay un tema, Juan, y es que precisamente esa, digamos, cualidad, por decirlo de alguna manera, de adivinar o adelantarse a producir eventos o predecirlos, ha creado una fama que le ha hecho también mucho daño a la astrología, y es el adivino que tiene al frente lo sabe todo, es como si fuera Dios, y el que tiene al frente también está sujeto a sus creencias y a su inconsciente. O sea, uno de los problemas que aparece aquí es que le estamos delegando a la persona que tenemos al frente el poder de determinar qué pasa en nuestra vida. En el centro de la carta de ese mandala astrológico está el círculo central que dice, allá no entra ninguna influencia, allá en ese ser interno que somos inmunes y somos eternos y somos estables, somos sólidos, tenemos todas las potencialidades. Si nos conectamos realmente desde ahí, pues ni los eclipses, ni las constelaciones, ni los signos, ni las creencias, porque es una conexión muy íntima con el potencial interno, van a impedir que el ser humano
desarrolle su propósito y su plan de vida, que en esencia es ser lo que somos y además ser felices, porque el objetivo de estar aquí no es sufrir. Entonces, creo que estamos en una época donde tenemos que ampliar la visión, no solamente de la astrología, sino la visión de la humanidad misma. Afortunadamente ya hay ciencias que lo están haciendo, como ocurre incluso en el campo de la religión, ya hay propuestas nuevas donde nos habla de conéctese con Dios adentro y no espere que el milagro venga de afuera. Si de afuera no están ocurriendo las cosas, de adentro sí pueden pasar. ¿Qué vas a hacer? ¿A qué estás siendo retado? Entonces, por eso colocamos este tema, porque todos estamos abocados en este momento a trascender nuestras limitantes, nuestras limitaciones. No es solamente hacer afirmaciones y decir yo soy rico, yo soy abundante, sino ¿y eso con qué me conecta adentro? ¿Y qué necesito sacar de adentro? ¿Y qué necesito manifestar? Porque es el poder de manifestar en nuestra vida. Ahí estás tocando precisamente el tema teleológico, ¿no? Puede ser, tengo dinero, no lo tengo, pero ¿cuál es el sentido de todo ello, no? ¿Cuál es el sentido de tener estas herramientas en mi vida o cuál es el sentido de no tenerlas? Y yo creo que pues eso nos conecta como a un valor humano completo de tratar de ver que hay una narrativa en el fondo, de tratar de ver que si tengo unos recursos o tengo una visión, tiene un sentido más profundo y el sentido en este momento con tanto en Acuario que hemos tenido esa conjunción Saturno-Júpiter y todo, el sentido tiene que ser también incluso más colectivo, ya no tan individual, tan individualista, sino que mi trabajo hace parte de un gran engranaje social, comunitario. Eh, Ahí tú estabas tocando también otro tema muy importante y es eh, cuando el astrólogo se convierte solamente en una figura predictiva. Hay algo muy bonito que todos tenemos como seres humanos que se llama el presente. El presente realmente, el nombre lo dice todo, es un regalo. A ti no te gusta que te abran los regalos de Navidad, nadie, o los regalos de cumpleaños, ¿sí? ¿Por qué le das ese poder a alguien afuera que te lo abra y te lo destape? ¿Sí? Si todos tenemos ese bello regalo que está embebido en cada instante, en cada presente, para poderlo abrir y sorprendernos con lo que nos va trayendo la vida momento a momento, día a día, segundo a segundo. Si eso se lo delegamos, bien sea a un astrólogo o a un tarotista o un adivino o a alguien afuera, estamos diciendo, destápeme mi regalo porque yo no soy capaz de verlo. Dígame qué es lo que dice eso, qué esencia tiene eso. ¿Sí? Y lo peor de todo es que cuando como astrólogos empezamos a ser deterministas con un destino, a darle solamente una visión, una imagen a esos arquetipos, ¿sí? Pues nos convertimos en agentes del destino. ¿Sí? Y yo creo que la función del astrólogo no es ser agente del destino, es más bien ayudar a resignificar momentos, a dar sustancia, a dar entendimiento, a poder devolverse uno al pasado y ver que esas situaciones dolorosas no solamente tenían dolor, también tenían mucha sabiduría de por medio. Yo creo que ahí está la verdadera función del terapeuta que está buscando hacer unos procesos de resignificación. Bueno, hay varias cosas ahí entre las que mencionas y es eh, lo que tú quieras ver, lo vas a vivir. Así no lo vivas físicamente. Si estás angustiado, atormentado, pues vas a vivir esa angustia, esa tormenta como si fuera un hecho real. De hecho, el cuerpo lo manifiesta, el cuerpo se enferma, el cuerpo reacciona. El cuerpo es como una plastilina y la materia misma es una plastilina frente a la forma en que la persona vive las circunstancias. Y en ese sentido, pues lo que tú crees, creas. Entonces, en alguna ocasión, una señora por allá en una ciudad de Colombia que se llama Pereira, le pregunté después de varias sesiones que tuvimos en un proceso, le dije, tú, ¿cómo qué te llevas de este proceso? ¿No? Ya cuando al final lo había resuelto y todo, me dijo que la mayoría de mis desgracias jamás ocurrieron. Y sí las sufrí en mi mente y en mis emociones. Viví presa de miedo, de angustia, de un montón de supuestos, hasta que decidí enfrentarlos, asumirlos, no solamente allá en la conciencia, rumiando, sino encarar las situaciones realmente.
Y es lo que nos pasa a todos. Una vez lo encaramos, decimos, no era tan grave, no era tan terrible. Y eso no es para que nos sintamos mal, sino todo lo contrario, para decir, me liberé, y seguramente habrá que liberarnos de circunstancias, de eventos del pasado, de impresiones, de traumas incluso. Liberarnos de ellos es poder manifestar el ser que somos, poder sentir esa levedad de la vida, independiente de lo que pase afuera, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esos niveles, hay un primer nivel que inevitablemente nosotros tenemos que vernosla con el inconsciente. Y el inconsciente, como me decía un amigo en estos días que pude hablar con él, un profesor de decano, exdecano de una de las universidades de California, maestro en psicosíntesis, un hombre ya mayor, y de pronto nos dijo, mire, el inconsciente lo tenemos que vivir todos, y el inconsciente es como cuando tú estás metido en un sótano oscuro y estás tropezando, y te caes y te imaginas que es terrible, que te vas a caer en un hueco, y es porque no ves, porque no hay conciencia. Y vives tropezándote, y así vivimos, y vamos a tener que aceptar que hay momentos donde nuestra conciencia la estamos viviendo, porque los niveles de interpretación son como un ascensor, pueden subir y bajar en la misma persona, ¿no? Y en algún momento podemos estar en esa parte de la sombra del inconsciente viviendo, como decía nuestro amigo, nos decían estos días que es como una persona atrapada en un sótano andando a oscuras completamente. Sientas. Sí, entonces así vivimos con miedo, ¿no? Como cuántas veces estamos en el sótano de nuestras creencias diciendo, uy, terrible lo que va a pasar, no hago, y podemos vivir años presos y encarcelados. Y entonces la pregunta es, ¿y para qué? ¿Y para qué ocurre eso? ¿Y para qué ocurre el sufrimiento? ¿Tiene sentido el sufrimiento? Y tal vez sí tiene un sentido, es liberarnos de él. Es que si nos enfrentamos al sufrimiento, el sufrimiento son las creencias que nos vendemos, que nos mienten de nuestra verdadera naturaleza. Sufrimiento. Sufro porque me miento, porque tengo un sistema de creencias que me apropié o interpreté o me lo plantearon afuera en la educación y yo lo tomé, lo acepté y no lo hemos revisado. Entonces ahí es donde vienen los tránsitos o los movimientos de fondo de los planetas que nos confrontan con esas creencias, con lo que tenemos que asumir y decir, ¿cuándo vas a destruir eso? Llevas mucho tiempo con un preso, con tu ser preso en esa creencia, hasta que llega un momento donde podemos tener la claridad y la fuerza y el momento se da para que lo liberes y lo resuelvas. Ya no importa lo que pase afuera. Adentro hay una levedad. Todos cuando experimentamos eso nos damos cuenta que hay una levedad. No importa el resultado final ya afuera. Y entonces el sufrimiento en ese sentido sí tiene un propósito, que es liberarnos, ayudarnos a reconocer que nos podemos liberar y que somos alguien muy distinto de lo que hemos creído hasta ese momento. De acuerdo. Y en eso, a nivel de los tránsitos y las progresiones, lo que son los planetas transpersonales tienen un énfasis total porque ellos son los que vienen a liberarnos de esos procesos. ¿Sí? Nuestros planetas personales rocosos tratan todo el tiempo de hacer una estructura egoica, un vehículo para andar en este mundo. Y en ese vehículo, digamos, se van generando unos anclajes y unas visiones de vida que han sido reflexionadas, por supuesto, desde el ego y que dicen, de acá no me muevo. Cuando llega Urano, llega Plutón o llega Neptuno a diluir esas fronteras, pues sentimos que se nos está desbaratando el mundo, que se nos está desbaratando esos anclajes que con tanto cuidado hemos preservado en el tiempo, cuidándolos. Cuidándolos Y desde el miedo, ¿no? viéndolos desde el miedo, exactamente. Y resulta que Urano, Neptuno y Plutón lo que están buscando es libérate, libérate de esa mentira que te has echado tantos años frente a unos temas y date la oportunidad de dar ese salto al vacío, de entender que, de creer en la vida también, ¿sí? De creer en que la vida sabe más de lo que yo he podido lograr construir en los pocos años en esta tierra, ¿no? O que mi familia ha logrado construir a través de unas normas morales o lealtades familiares o visión. Viene Urano, Neptuno y Plutón y dice, es que esto no sirve, esto está caduco, esto ya tiene fecha de vencimiento, esto necesita una renovación, un cambio. Claro, ahí
llegan esos planetas y tenemos las tres interpretaciones. Lo teleológico, que sí me está mostrando un sentido de vida, de libertad, de encontrar una sustancia con Plutón, de destruir aquello que ya no sirve, que no me está dejando expresar, con Urano, con una necesidad de revolución interna del ser humano, con Neptuno, con diluir esas fronteras, ¿sí? Y esto, digamos que nos lanza hacia una nueva perspectiva de vida. Si nos quedamos atados a un pasado, no dejamos morir lo que tiene que morir para que nazca lo que debe nacer. ¿Sí? Y la única forma de hacer ese proceso es asumiendo la realidad y asumiendo las situaciones que están en ese momento activas, en ese presente. Y por más, digamos, el sufrimiento, que son esas imaginaciones o paradigmas que tenemos, que lo que va a pasar, que es terrible, es eso, es sufrimiento, es psicológico. Y mientras no se revise, pues no resolvemos. Y en ese nivel inconsciente, pues, ¿qué es lo que ocurre? Por lo general es que desconocemos que tenemos una capacidad frente a lo que está pasando. Y la persona no sabe por ignorancia, en el sentido de que no tanto de que tenga conocimientos académicos, o no sabe porque ignora que hay otras posibilidades, ignora primero la conexión consigo mismo, entonces no sabe, en el caso de la astrología, cómo manejar las circunstancias que están planteando esos tránsitos o ese planeta o esa circunstancia de la vida. No sabe cómo funciona. Entonces lo primero que teme, y es lo que normalmente cuando la persona va en esa búsqueda de ayuda donde un astrólogo, un tarotista, un mago, es: dígame que eso va a pasar rápido, ¿cuánto tiempo dura? Con la idea de que cuando eso pase, uy, ya pasó todo esto. Sin embargo, para, digamos, no como para la alegría de las personas que acuden, o cuando estamos en ese nivel, esa actitud no va a servir, porque es la que nos comentaba nuestro amigo, es una persona atrapada en un sótano oscuro dando tumbos y golpes y golpeándose por todos los lados sin ver la salida y sin ver la luz. O sea, en ese sentido, cuando estamos en esa etapa, ignoramos nuestra verdadera naturaleza, ignoramos lo que hay de fondo y normalmente estamos acusando al mundo o diciendo son las circunstancias. Y sí, las circunstancias hacen parte del menú, pero eso no es lo que hay de fondo. Entonces, por ejemplo, en los temas de las relaciones humanas se le echa la culpa al otro todo el tiempo, es el otro, el otro, el otro. Y entonces la pregunta es: ¿y por qué me está pasando a mí si es el otro? O sea, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Y eso obliga a que nos miremos y nos sacudamos de adentro. Incluso cuando hacemos eso, ayudamos a que el otro también dé un paso. Y en ese sentido, podemos quedarnos, en ese sentido, pues la predicción funciona milimétricamente, porque si tú no haces nada, pues lo que va a ocurrir es lo que está ahí planteado. No va a haber más allá de, o vas a vivir más de lo mismo, más conflicto. Y si te equivocas por estar en esa postura de tanto miedo, pues más se va a agudizar la situación y afuera se va a confrontar más. Y terminamos siendo unos coparticipantes del destino, ¿sí? En esa oscuridad. Fijémonos cómo, sí, por ejemplo, en esa película de Kung Fu Panda, en donde la película inicia, donde se va a salir el malo más malo de la cárcel, y entonces ahí mandan a un mensajero para que vaya y mire a ver si está bien custodiada, y justamente eso es lo que hace que se libere, ¿sí? Entonces es curioso, ¿no? Si consultamos teniendo ese temor y esa angustia de las cosas que pueden llegar a pasar, nos volvemos un copartícipe de esa misma fechoría, ¿sí? Eh, un poco como el tema está es en tener fe en la vida y en las cosas, ¿sí? Si estoy tratando de protegerme contra algo, ¿sí? Inmediatamente estoy solamente focalizando en mi mente ese peligro, ese atentado, esa situación, y lo que estoy haciendo es generándolo. Mientras que si me entrego con fe, con esperanza, con bueno, y si va a pasar eso, pues que pase, porque pues es lo que yo necesito vivir o sentir o hacer, ¿sí? Eh, Fluyo un poco más con la propia energía del alma, ¿sí? Yo pensaría que la solución no está en saber o no técnicas del futuro, o incluso
crear el cristal para poder ver el futuro con la curvatura perfecta, sino que la técnica está es en la fe, en el amor, en la entrega que pueda llegar a ser a mi presente como tal. ¿Sí? Porque en la medida en que yo me angustie más por darle una solución al futuro, en esa misma medida estoy dándole la misma traba a ese mismo futuro. ¿Sí? Es paradójico, ¿no? Casi que la solución es un día a la vez, ¿no? En la medida en que se presenta, lo vamos asumiendo. Y un día seguramente porque no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, va a haber un momento donde hay un clímax, donde inevitablemente está todo listo en el sentido de que se dan las cosas para que enfrentes el tema. Entonces, ¿qué nos puede plantear los movimientos astrológicos? A veces en la consulta nos podemos ver envueltos en narrar excesivamente los detalles de la situación. Eso hace parte de la realidad también de la persona. A la vez, cuando miramos los arquetipos astrológicos, hablan de movimientos muy puntuales, ¿no? Tal planeta sobre tal planeta. ¿Quién llegó sobre quién y en dónde, en qué casa? Entonces nos está hablando en profundidad, como la raíz de una planta. Dice, en esencia, Plutón es la transformación, Neptuno diluye y disuelve para que descubras que el amor que estás buscando afuera, la ilusión que buscas afuera, está en ti y se vuelve sabiduría para no sufrir decepción. Urano te plantea que las cosas no son estáticas, sino que hay un cambio permanente, constante en la naturaleza. Entonces, esos planetas lo que cumplen es una función de ayudarnos a despertar, porque en este nivel inconsciente allá del sótano, la persona, ¿qué es lo que hace? Sin ningún tipo de cuestionamiento le da el poder a las creencias del colectivo. Eso es así para toda la vida. Es lo que tú mencionabas, es las lealtades nocivas al sistema familiar o colectivo. Entonces, en Colombia todos estamos obligados a seguir viviendo en guerra. Y hay líderes que salen a promocionar la guerra y todos detrás como ovejas para el matadero sin cuestionarse. Eso le pasó al pueblo alemán, por ejemplo. Eso no tiene que ver con el grado académico de conocimiento, sino más bien con el grado de conciencia y de conexión con nosotros mismos, que uno se atreva a cuestionar si esto sí me da paz, esto me da alegría o me está quitando la paz. Porque luego de ese nivel, imaginémonos allá la persona en el sótano, va a llegar un momento donde se empieza a dar cuenta que eso es horrible, que el problema no es seguir dando tumbos de un lado para otro, de un astrólogo a otro. Este no me gustó porque me dijo que en tal época yo ya iba a aparecer la mujer de mi vida o el hombre de mi vida y resulta que no apareció o el que apareció no era, o por estar pensando que el que apareció se monta una película o una historia y después se estrella con eso. Entonces la persona empieza a darse cuenta de que le está haciendo, el conflicto le está generando dolor, empieza a darse cuenta que le duele, que por más que insista en buscar afuera o seguir dando tumbos, le está afectando y se siente además impotente, sin energía. Es como una especie de derrota. Yo recuerdo a Elizabeth Kubler-Ross dice que si no se llega a la cuarta etapa en el proceso de las crisis, que la primera es la negación, la segunda es la ira, la tercera la negociación con Dios y la cuarta es entrar en una depresión, que es donde la persona descubre la impotencia y dice, ahí hay un punto donde puede entrar en la aceptación y puede darse cuenta que tiene que ver consigo mismo, aceptando lo que está pasando para encontrar qué puede hacer o se hunde del todo. En ese nivel de donde la persona da tantos tumbos y observa su fracaso uno tras otro, tras otro, tras otro, hay una pregunta: ¿y por qué me está pasando a mí? Porque ya no son todas las personas que están pasando por mi historia, eso tiene que ver conmigo. Entonces la persona se da cuenta de que falta algo o empieza a mostrar, en vista del sufrimiento que tiene y de la conciencia que está teniendo, a buscar ayuda que lo saque de ese sufrimiento realmente afuera, no solamente que aparezca una solución. Y de esa manera hay un despertar que es como quitarle la anestesia de buscar la solución afuera para descubrir que se está haciendo daño y que está en un proceso de aprendizaje y empieza a despertar su conciencia. Entonces ya no sigue como tanto dando tumbos como un borracho, como un loco metido en un sótano oscuro, sino que empieza a decir, tiene que haber una salida inteligente a esto y tiene que ver es conmigo, no tanto con las circunstancias, porque al único que le están pasando es a mí, no a otro.
Valiosísimo esas 4 etapas que has acabado de nombrar. Sí. eh, eh, y fíjate cómo cuando se entran en esas 4 etapas, ¿sí? Eh, pues, ¿quién es el que lidera esas 4 etapas? La voluntad del ser humano, la voluntad del individuo. ¿Hasta dónde nos podemos quedar en cada una de esas etapas? Eso es como el cielo o el infierno que es eterno, ¿sí? Si consideramos que no podemos dar el siguiente paso y el siguiente paso, pues ahí nos quedamos, ¿sí? Y es tan importante pasar a ese proceso depresivo en donde no le veo solución al tema porque eso me permite la humildad de los límites para poder asumir la realidad y entrar en esa nueva etapa creativa de rehacer las cosas, ¿no? En ese estado, si tú lo miras, la persona llega un momento donde se va dando cuenta, aprende a ver en la oscuridad, aprende a moverse, empieza a ser más cuidadoso, empieza a darse cuenta que no es moverse por moverse, buscar soluciones afuera, sino que tiene que empezar a desarrollar algo que llama autoconciencia y autocuidado. Y empieza a aparecer el potencial. Yo lo relaciono normalmente, es como con aprender a nadar. Yo me puedo ahogar si yo no sé nadar, es real. En el nivel inconsciente yo me puedo hacer mucho daño y puedo hacer muchísimo daño. Puedo hacer daño realmente catastrófico. Cuando la persona se va dando cuenta que es más consigo mismo, es cuando le tocó aprender a nadar y no esperar a que alguien lo pase, porque ya no hay quien lo pase al otro lado del río. Entonces tiene que aprenderse a meter gradualmente, poco a poco, y aprende la habilidad de nadar. Entonces lo que era potencialmente la posibilidad de morir realmente se convierte en un don, en una capacidad, en un potencial que se liberó desde adentro. Esa es una de las claves de los momentos complicados de la vida que todos, absolutamente todos, hombres y mujeres, no importa si es del primer mundo o del último mundo, vamos a tener que vivir en este proceso evolutivo. Entonces, cuando se toca ese nivel y la persona aprende a ir reconociendo, acumulando la experiencia, dándose cuenta, como aprender a nadar o montar en bicicleta o en patines o aprender un idioma, dice, es un proceso de experimentación. Mira lo importante que es experimentar, porque si la persona no experimenta, no aprende. Entonces, cuando va experimentando, va desarrollando conciencia. Cuando nos vamos dando cuenta, empieza a volverse habilidoso. La situación lo lleva a una habilidad y ese es uno de los enfoques en la consulta, tratar de mostrarle a la persona que la situación que tiene lo está llevando primero a darse cuenta que en ese mundo inconsciente no hay solución, que es seguir en lo mismo, por más que le eche la culpa al mundo, siga buscando más soluciones mágicas afuera. En el segundo nivel es reconocer, o en esa parte, en ese proceso, reconocer que eso le duele, que se está causando daño y que está atrapado en el sufrimiento y que tiene que ver directamente consigo mismo, porque es un tema de resonancia entre lo que cree, piensa, siente y hace con lo que le ocurre. Y luego se va dando cuenta en ese proceso de volverse más hábil, más cuidadoso, no miedoso, que es distinto. Cuidadoso es el autocuidado, aprender a decir no puedo, esto no está bien para mí, yo ya conozco la experiencia, yo puedo recuperar por conciencia los momentos donde he vivido esto y sé qué pasa y lo puedo vivir hoy de otra manera, hasta que se vuelve hábil, muy hábil. Y cuando se vuelve hábil, entonces empieza a crear, empieza a nadar, empieza a disfrutar y la muerte que era real ya no es muerte porque está nadando. Y la caída de la bicicleta que se puede fracturar ya no es caída, sino qué maravilla sentir la velocidad y el aire y poder jugar con la bicicleta. Entonces realmente es así, es un proceso. Siempre que tengamos una situación la podemos ver así, como cuando hemos aprendido a nadar, a montar en bicicleta, a hacer cualquier cosa que nos costó, cualquier habilidad, tocar un instrumento, aprender un idioma, es recordar que hay un proceso y que solo a través de la experiencia, esos son los tránsitos que dicen, mira, se va a demorar 2 años, 4 años Plutón ahí encima de Venus. Vas a tener la oportunidad de experimentar intensamente. No vas a poder eludir la experiencia y tienes varias opciones. O la usas a tu favor o te paniqueas y te paralizas y la sufres. Entonces, cuando ya ese proceso la persona acepta que no es el tiempo que dura el planeta, sino el aceptar, entregarse y hacerlo consciente, esa posibilidad se convierte en una capacidad extraordinaria que puede llevar a ayudar a otros,
que puede ya no solamente ser útil para mí, los grandes terapeutas o mucha gente que ha desarrollado inventos ha sido a partir de sus propias dificultades y limitaciones y luego ha podido ofrecérselos a la humanidad. Entonces se convierte en una habilidad transpersonal. Sí, qué belleza eso, Martínez. Y además con esos tránsitos tan lentos como ese Plutón va para adelante, para atrás Urano igual. Fíjate nomás esa cuadratura Saturno-Urano que hemos tenido todo este 2021, para adelante y para atrás. Entonces, cuando las personas, por ejemplo, en consulta me dicen, ¿y cuánto tiempo dura? Le digo, ¿y cómo lo vas a emplear? ¿Y qué vas a hacer? Es que ya vamos en la mitad, sí, pero ¿y qué vas a hacer? ¿Para qué? O sea, la idea de salir del sótano o de llevar la luz de la conciencia al sótano es clave para no seguirnos golpeando. ¿Y cómo sabemos que no estamos golpeando? Porque todo lo que estamos haciendo no nos permite resolver nada. Y también nos obliga a dejar la impaciencia de resolverlo ya, porque también tiene un sentido que estos planetas se demoren un tiempo. Y es que si yo lo resuelvo en 2 segundos, probablemente no tome conciencia, siga cayendo en lo mismo. Entonces, si eso me dura bastante tiempo y el efecto tiene un efecto a largo plazo, pues la toma de conciencia es de fondo. Sí, yo creo que el mejor termómetro es lo que hablabas del sufrimiento, ¿no? Sigo sufriendo por la situación, no estoy aprendiendo, ¿sí? No estoy viendo con otros ojos el tema, desde otro ángulo. Yo creo que la invitación de estos planetas tan lentos es, pues es a renovarnos y no es que unas veces se gana y otras se pierde, no, unas veces se gana y otras se aprende. Entonces, cuando pasamos al aprendizaje, ahí empezamos a soltar un poco el tema. Es que mira un tema, Juan, tocaste algo muy bonito, es que no es un tema de ganar o perder, es un tema de participar y experimentar. O sea, el objetivo que nos ha planteado, cuando tú miras la naturaleza, en la naturaleza no hay ganancia y pérdida, ahí es un movimiento. Entonces, ¿qué ocurre cuando vivimos estas experiencias? También la vida nos pone en movimiento y nos dice, bueno, ¿qué vas a hacer? Es que mira, el ser humano, todo lo que el ser humano ha hecho es producto de la emergencia, de la urgencia, de cómo nos inventamos, estamos siendo retados. Y entre más nos demoremos en asumir esa posición, pues más daño nos hacemos, más sufrimiento real, porque no solamente las caídas en el sótano son dolorosas, sino que me puedo lesionar y puedo lesionar a otros. Y a veces las lesiones son bastante drásticas. Un Sí, SIDA un momento de desequilibrio emocional, poder hacer mucho daño a otras personas, eso termina por generar mucho tiempo de dolor. Entonces, nosotros ya tenemos que romper ese tema del sufrimiento. Del sufrimiento. El sufrimiento son las creencias que cada uno necesita revisarse. Eso es lo que hacen esos tránsitos. Dicen, revisa la creencia ahí de tal planeta sobre tal planeta. Entonces, del adivino, es lo que tú dices, en vez de ser un adivino, se vuelves un acompañante o un ayudador de ser un revelador de la conciencia del que se está encontrando a través de la lectura de una carta. Entonces, nosotros ya no somos adivinos. ¿Para qué? ya no se necesita predecir, sí, como lo que viene en la consulta, ¿viajo o no viajo? ¿Me caso o no me caso? ¿Compro o no compro? ¿Hago o no hago? Y yo ahí lo que pienso es, pero tú qué quieres hacer, ¿no? ¿Y qué necesita tu alma frente a estos temas, ¿no? Porque acá no se trata de, es que el astrólogo me dijo que sí comprara, ¿sí? Eh, ¿Quieres más bien buscar a quién echarle la culpa después de tus decisiones? ¿Sí? Entonces, no se trata de encontrar que cuál es el mejor momento, cuál es la mejor decisión, no. La mejor decisión y el mejor momento es el presente actual, con las decisiones que va tomando nuestro corazón en el instante preciso y precioso que tenemos para experimentar. Que esta relación me es útil o no. Pues si te está llamando el corazón, si quieres, es porque necesitas vivir una sustancia con esa persona. Llámense de amor, de gusto, de vinos, de cosas o de dramas, de situaciones complejas, pero es porque es algo que tu psique está necesitándolo. ¿Sí? Entonces acá no se trata de ver qué es lo mejor o qué es lo peor, porque ahí volvemos otra vez al tema de ganar o perder. ¿Sí? Sí. Se trata es de hacer y aprender.
El flujo de la vida es inhalamos, ganamos, lo que llamamos ganar es tener, ¿no? Generalmente, pero no vamos a poder retener porque si yo retengo el aire adentro me muero. Entonces tengo que soltar. Para poder recibir necesito soltar. Y en ese sentido, pues es maravilloso en tener este enfoque de, de ver los movimientos de la carta, no como un tema de impedir el cambio, porque la vida, mira, se está haciendo de noche en este momento. ¿Cómo impedimos eso, no? Es aceptémoslo y fluyamos. La vida está hecha de tiempo en movimiento. Si es que el tiempo existe, es movimiento. Y detrás de ese movimiento lo que hay es una conciencia plena, eterna, que está más allá de los planetas, o sea, más allá de los planetas, de los eclipses, de todo lo que hemos hablado, está el poder del ser real, de ese ser nuclear que somos, que puede decir yo asumo, como nos delegó Víctor Frank cuando dice, en esos momentos donde tú no puedes cambiar ninguna circunstancia, lo que sí puedes cambiar es la forma en que vives las cosas, la forma en que te relacionas con ella. Ahí está el poder, ese poder no nos lo quita nadie. Ese es el verdadero poder del ser, y ese es el poder que determina a la larga qué va a pasar afuera. Y lo que activa realmente la resiliencia. Lo único que nadie nos pueden quitar posesiones, familia, estado, de todo, nos pueden quitar todo, pero la forma de elegir cómo asumimos una decisión nadie nos la puede quitar. Y ahí es donde está el centro del asunto. Tomo estas situaciones que me están pasando y viviendo como una forma de sacar una nueva visión, una valentía de sacar una nueva forma de hacer las cosas. Eso siempre lo podemos hacer y está siempre en el corazón. Precisamente por eso el corazón, que es el receptáculo del sol, el dios Apolo, que decían precisamente el que rompe las maldiciones familiares. ¿Qué significa eso? Que es con lo que puedo yo romper un esquema de lo que se ha venido haciendo siempre y por siempre para hacer una nueva toma de conciencia, toma de decisión y decir, no soy solamente todo lo que han hecho conmigo, tengo yo la capacidad de elegir qué voy a hacer con todo ello. Es que, Juan, hay un tema que generalmente, pues, tú estabas hablando al comienzo de la historia de la astrología y en los primeros comienzos de la astrología, pues el ser humano era muy dependiente de las circunstancias del entorno. Entonces, en ese nivel, pues no hay solución, porque yo dependo de las circunstancias del entorno. Pero, sin embargo, la humanidad aprendió a encarar las circunstancias del entorno, las dificultades del entorno, por ejemplo, en los países donde hay estaciones, a aprovechar el invierno, aprovechar el verano, aprovechar el otoño. En los países tropicales donde vivimos, pues hay estaciones de lluvia y épocas de sequía. Aprender a manejar esos ritmos y no verlos como algo malo, sino como estados de la naturaleza. Cuando tú miras en las religiones, por ejemplo, en el cristianismo, los budistas también lo tienen, los musulmanes, el rosario o las malas es pasar. Y están en la religión, en la cultura cristiana, se nos ha enseñado el rosario, los gloriosos, los gozosos, los dolorosos, son estadios de la vida que necesitamos pasar. Necesitamos saber pasar. A veces estamos en los gloriosos, ¿no? En las vacas gordas, entonces ahí no nos preocupamos de que puede cambiar, puede haber un cambio y bote. Y después en los infiernosos, cuando estamos en las vacas flacas, es pidiéndole a Dios, oiga, ¿por qué me castigo? Y la pregunta es más bien, ¿no será que necesitamos aprender a leer esos ritmos de la vida? Aprender a ser más conscientes de que la abundancia es dar y recibir, saber administrar, saber tomar y saber dar, no tanto, ni porque Deepak Chopra coloca algo y dice que por ejemplo, el dinero lo ve como la sangre del planeta. Dice, igual que la sangre, donde se acumula la sangre en el cuerpo, hay un problema. Si se acumula en una zona del cuerpo la sangre y no circula, terrible. Eso es terrible a nivel médico. Pero si hay otra parte del cuerpo donde no llega la sangre, también es terrible, se muere. Entonces, igualmente, entonces, ¿qué lo resuelve? El corazón lo está diciendo y tú lo mencionabas. Es esto, dar y recibir todo el tiempo. Y la respiración es dar y recibir.
dar y recibir. Entonces, ¿qué nos dice la vida? Reciba y ofrezca. Una buena forma de combatir estos momentos difíciles es, ¿qué puedo dar, no? ¿Qué puedo dar? La vida me está pidiendo que dé algo. En vez de preguntarnos cuánto tiempo va a durar y esto va a ser terrible y me quedo paralizado en el sótano, es, esto me está pidiendo nadar. Yo no sé nadar. Esto me está pidiendo aprender un idioma nuevo. Y la única opción es, es que no tiene que ver si al ego le gusta o le disgusta. Tiene que ver es con lo que la vida te pide hacer. El invierno llega y dice, no, a mí me gusta el calor. Y pues le tocó ponerse un chaleco de piel porque si no se muere del frío, ¿ves? De acuerdo, pero y fíjate también que valdría la pena hacer también ahí otra lectura, ¿no? ¿Qué siento que me falta o que no me están dando? Comprensión, solidaridad, amor, afecto, llamadas, lo que sea, ¿no? Es que eso es lo mismo que tengo que estar dando. Si te hace falta algo, empiézalo a dar y verás que lo empiezas a recibir, ¿sí? Entonces, es que me hace falta que me llamen. Pues llamo, llamo, eh, pregunto, llamo a un familiar, llamo a un amigo, ¿sí? Es que me hace falta cariño. Entonces, ¿a quién puedo querer? Hay tanta gente que necesita afecto en muchos sentidos, ¿sí? Entonces, o a qué mascota puedo querer, o bueno, en fin, es decir, aquello que me está doliendo, que siento que me hace falta, empiézalo a generar y verás que ahí empiezas a tener una compensación, porque dar y recibir están en la misma línea, como amor y odio están en la misma línea, ¿sí? Entonces es como, me hace falta, lo doy, lo genero. Sí, Juan, tú tenías una presentación del nivel teológico, teleológico, y es muy interesante la presentación que tienes porque nos muestra también, hay muchas formas de ver los niveles de interpretación, ¿no? Porque en la carta tú no puedes decir esta persona está más evolucionada que aquella. Hubo un personaje que hace 2000 años nos enseñó, dijo, por los hechos los conoceréis. Entonces son los hechos, como actuamos, lo que están revelando cómo está nuestro nivel de conciencia. Y en una persona, en un momento dado, puedo tener un nivel luminoso en ciertos aspectos y en otros soy totalmente el niño metido en el sótano estrellándose. Eso puede ocurrir en una sola persona. Entonces, estos movimientos nos están ayudando a reconocer dónde estamos más inconscientes, más dormidos, más sufrientes y dónde estamos más abiertos a la conciencia. Sí, es que, digamos, este es un punto de vista de cómo hacer una interpretación en tres tipos de niveles, en lo teleológico, que es como el sentido de vida, ¿sí? En lo emocional, que es como lo que está representando el aspecto que va pasando, que pues va a generar toda la gama de emociones, miedo, tristeza, ira, alegría, culpa, ¿sí? Y el nivel físico, que es la materialización de las cosas, ¿sí? Cuando se hace una interpretación, algunos astrólogos optamos más por irnos al nivel teleológico, a darle un sentido más profundo a las cosas, pero no hay que olvidar que somos seres emocionales y que la importancia de acoger y contener y darle también no solamente la intencionalidad al aspecto, sino saber que la persona está pasando un mal momento, es algo que puede ayudar también a hacer unos procesos de empatía, de conexión y de transferencia que ayuda a liberar una situación emocional. Y igual, también cuando ya pasamos al nivel de la materialización, pues por supuesto con los efectos físicos ya tangibles y concretos. Algunos astrólogos se dedican más al nivel de materialización, dando, digamos, puntos y fechas de eventos, de situaciones y de demás, ¿sí? Otros nos especializamos más en el nivel emocional o en el teleológico, tratando de darle una contención y un significado. Eh, Ninguno ni es bueno ni es malo, solamente es simplemente para mencionar que existen esos niveles de expresión de cuando se hace un análisis de un símbolo, de un símbolo astrológico a un símbolo de lenguaje cotidiano y humano. Los tres niveles son muy importantes. Yo creo que no hay por qué tampoco satanizar a ninguno ni al otro, ¿sí? Son esenciales y yo creo que solamente la misma consulta y la misma interacción con el cliente va pudiendo dar, primero que todo, qué está buscando el consultante del astrólogo.
Si está buscando unos niveles muy de materialización, pues va a encontrar también eso, porque es con las gafas que llega a su consulta. Si está buscando un nivel emocional, que lo comprendan y entiendan, que alguien por fin entienda su sufrimiento, porque nadie lo ve. Además que el sufrimiento de la psique es complejo, porque tú te fracturas un brazo y llegas con el yeso y todo el mundo dice, ay, le dolió y qué complejo. Pero cuando tengo un sufrimiento psíquico de la psique, no se ve, no es tangible. Y a veces es muy difícil de comprender y ahí el astrólogo juega un papel importante porque como ve un mapa de la psique puede decir, uy, te entiendo con ese Saturno-Luna que estás teniendo, con ese Urano-Luna, entiendo tu intensidad o lo que está sucediendo en este instante o el dolor que está generando, ¿sí? Y el nivel teleológico que ayuda a darle una significación al proceso. Y a la larga vas a tener que hacer la intervención en los 3 niveles. Es correcto. Que si te quedas interpretando el sentido del proceso, está bien entenderlo, eso genera conciencia, también genera un malestar o un bienestar, y para que eso se integre necesitas en el mundo físico tomar unas medidas, asumir una postura. O sea, realmente por eso estamos hechos de cuerpo, emociones y mente y ser espiritual. O sea, nos toca integrar todo, así nos resistamos. Si solamente nos quedamos en uno de los extremos, pues es un punto de partida, ¿no? Pero realmente los procesos nos obligan a integrar todo. De acuerdo. Entonces, la idea es tener más una apertura a ver estos movimientos como un desarrollo del proceso evolutivo y no el paradigma que es o que se ha metido la astrología es que van a decir cuando no me diga cosas malas o no me diga el día de la muerte o dígame solamente cosas buenas porque yo lo negativo no. Eso lo hemos permitido los que trabajamos con astrología y necesitamos sacar la astrología de, de esa creencia colectiva que no es solamente en la astrología, es en todo. Es que los del Oriente Medio son malos y nosotros somos los occidentales los buenos. Y allá dicen al revés, que nosotros somos los demonios y ellos son los buenos. Entonces, ¿quién tiene la verdad? La naturaleza no funciona así. Entonces, sí lo que podemos tomar es conciencia de procesos. Hay una parte de Dane Ruggiero, si no estoy mal, que él dice que ciertos aspectos que en astrología se han llamado buenos, entre comillas, dice, es como cuando usted come. Pero los aspectos que se llaman malos no son malos, es como cuando usted tiene que ir al baño a eliminar, porque si no elimina se envenena. Entonces, ¿qué es bueno y qué es malo? Ni lo uno, si se dedica solo a comer, también le hace daño. Entonces, tiene que haber un equilibrio, por eso tenemos el día y la noche. Y no es bueno, no es malo, son procesos. Otra cosa es que mis creencias me hagan sufrir, que es distinto. Si yo en el invierno pretendo que sea el verano y me opongo y digo, no, me tiene que salir el sol y no hay frío y no hay nieve, pues me muero. Me muero por ignorar la realidad del momento, por, por, por no aceptar lo que está pasando, por ponerle juicios. Hay un libro que llama Los Cuatro Acuerdos, de un mexicano, de un chamán de origen mexicano, norteamericano. Y uno de los acuerdos es no juzgar, no juzgar, no calificar nada. Está lloviendo, sí, está lloviendo. Y no, oh, qué día tan aburrido, tan maluco, este aspecto astrológico, no, eso no es bueno, no es malo, es. Y la pregunta que te está diciendo es quién eres tú en esta situación y qué puedes hacer y con qué te conectas adentro y cuál es el paso inmediato que hay que asumir, porque necesitas una postura. Mientras no te muevas vas a sufrir. Usualmente cuando una persona se mueve y toma un cambio, mueve y cambia a los otros también. Es una forma de, a veces estamos pretendiendo que el cambio venga a partir del movimiento del otro y cuando el otro se mueve, entonces yo me siento feliz, pero resulta que generalmente lo que ocurre es al revés. Cuando yo me muevo, ayudo a que el otro se mueva o que el mundo se mueva. ¿Sí? Pues Juan, ha sido un placer compartir contigo este espacio nuevamente. Deliciosa charla, como siempre, Martín. Te extrañaban todos tus seguidores, seguidoras, seguidores. Han estado muy atentos de que cómo es que Martín se nos volvió a perder. Son compañeros de camino, no son seguidores. Son personas con las que compartimos y nos retroalimentamos. Correcto. Buena corrección, compañeros de camino.
Muy bien, pues Martín, nos vemos entonces en 8 días, ¿nos En vemos? Sí. 8 días nuevamente nos En vamos 8 días. a Yo esto. creo que hay un tema que hablar para dentro de 8 días que tiene que ver un poco con esta luna llena que va a estar muy, creo que preciso cae para esos días, que puede ser interesante que lo abordemos con estas 3 lunas que hemos tenido en Leo, luna llena, luna nueva y ahora luna llena el próximo, dentro de 8 días. ¿Sí? Entonces, pues deliciosa interacción, Martín, muchas gracias y Y nos bueno, vemos entonces en 8 días. Gracias a todos nuestros oyentes que han estado muy atentos acá por el chat y bueno, hasta dentro de 8 días, mi querido Martín. bueno, Juan Carlos, y a todas y todos los que nos han acompañado. Y aquí seguimos. Bueno, un abracito, Vamos. abrazos de luz Chao. para todos.